fundada desde Estados Unidos, que se está trayendo a Latinoamérica, recién dando sus primeros pasitos para Latinoamérica, que trabaja, defiende los principios de unificación sobre la integridad sexual. ¿Y cuáles son estos principios? Son principios de eh, tener una visión para la sexualidad, que la sexualidad no es solo algo que uno simplemente uh, no, o sea, ¿cómo explicarlo? La sexualidad tiene un propósito, es ver la sexualidad con un propósito mayor al solo el propio satisfacer, ¿no? Entonces, esa es la visión de los principios de unificación sobre la integridad sexual, ¿no? Y nosotros queremos defender este propósito de utilizar la sexualidad de manera que siga una visión, ¿verdad? Pero en ese Claro. proceso hay muchísimas cosas, ¿no? Tenemos que aceptar la sociedad del día de hoy y tenemos una sociedad, como mencionabas, que simplemente habla sobre el sexo libre, ¿no? El amor no tiene forma, no tenés nada que decir sobre mi cuerpo, o mi cuerpo, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, lo cual son pensamientos totalmente aceptables, ¿verdad? Pero quita el propósito de la sexualidad o ver la sexualidad desde un punto de vista espiritual, ¿no? ¿Cómo me afecta la sexualidad? ¿Cómo está la sexualidad conectada a mí, ¿no? De todas, como nuestro cuerpo está conectado a nuestro espíritu, nuestras emociones están conectadas con nuestro espíritu, nuestra sexualidad también está conectada con nuestro espíritu, ¿no? Esto me está cultivando o esto me está destruyendo, ¿verdad? Entonces, y en todas esas cosas que pasa, hay algo que es muy peligroso, que es el tema de la pornografía, porque la pornografía es algo que más y más está como aceptando, como si fuese algo normal para las personas conocer sobre el sexo. Y es algo que es muy privado, entonces no es algo, por ejemplo, una relación, ¿verdad? Un noviazgo, una relación o me salen las palabras en inglés ahora, por favor, affair, un engaño, ¿no? De estar con otra persona, engañar a otra persona, eso se nota, se ve, ¿verdad? Es más fácil de exponerse y tiene más, y en la sociedad se juzga más, ¿verdad? Se sabe, se entiende. Pero cuando es el tema de la pornografía, es algo sumamente privado, que las personas lo hacen cuando nadie los ve, y entonces dice, pero ¿qué daño está haciendo, no? Y la pornografía tiene muchísimo daño, no solo para uno mismo, sino para la sociedad, porque está conectado con el tráfico humano, está conectado con adicción, está conectado con un montón de cosas que, bueno, no quiero ya saltarme, pero mi punto era, Claro. entonces, Hainun trabaja, ¿no? Para hablar sobre cuáles son las consecuencias de la pornografía, y si querés lo podemos ir hablando un poco después, Claro. y sobre cómo defender, ¿no? Esta vida de integridad sexual. Y personalmente a mí me conecté con esta organización por un concepto que a mí me ayudó muchísimo en mi propia vida, sobre el concepto de pureza, ¿no? Yo crecí en un ámbito religioso, para mí la pureza era algo que era como un huevo, ¿no? Que si una vez que se cae, la perdí la pureza, ya está. O sea, podría restaurarla de cierta manera, pero nunca iba a poder volver a tener la misma pureza que tuve antes, ¿no? Eh, y Hainon me enseñó, ¿no? De que en realidad la pureza es más como una planta, algo que se cultiva, algo que se construye. Y que más allá de las cosas que has hecho en el pasado, de las cosas que has escuchado, visto, de las cosas que hayas experimentado, cada uno de nosotros podemos seguir cultivando nuestra pureza, y tenemos no solo una segunda oportunidad, sino que una constante oportunidad al día a día de tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, trabajamos un poco de eso, y a mí me conecta muchísimo esa idea de que quiero que cada persona, más allá de sus experiencias de vida, se sientan que tienen una oportunidad, ¿verdad? Y que son amados, ¿no? De que son amados incondicionalmente más allá de lo que hacen, y tienen una oportunidad para cambiar. O sea, hay gente que cree que no puede salir de estas situaciones, ¿no? Mi esposo tenía una adicción a la pornografía, y él pensaba que iba a tener que ser así, ¿no?
Estamos en una sociedad donde él conoció a los 13 años. Y somos expuestos a este tipo de contenido desde que somos muy pequeños. Y obviamente eso genera imagínate, un niño, ¿no? Recibe este contenido y recibe una estimulación que es muy fuerte y no tiene otra, o sea, genera un impacto en tu cerebro, ¿no? Y esa estimulación es adictiva. Puedo volver a verlo, pero esas imágenes no son reales, te da un concepto irreal de la sexualidad y te hace sentir que sos o sea, en el momento te da placer sexual, pero después te hace sentir una basura. Entonces, creo que es muy importante hablarlo porque pasa, estamos viviendo estamos teniendo este tipo de situaciones y cuanto menos lo hablemos, más difícil, más vergüenza hay en el tema y más difícil es para las personas sentirse, che, mirá, este fulanito tuvo esto y salió y puedo ir y puedo lograr y puedo luchar contra esto, ¿no? Que es algo que mucha gente cree que no. Perdón, te tomé todo el tiempo, pero hay Tranquila, otra tranquila. versión. No, bueno, yo creo que has dicho algo bastante valioso de que es tiempo ya de poder hablar de estos temas y también tener las herramientas para hablarlos porque los jovencitos, los adultos, o sea, ahorita es más el tema de la pornografía, de la masturbación, de que la cultura nos empuja a que es una noche de sexo libre y ya está, no pasó nada y continúo con mi vida, pero realmente hace mucho daño, no solamente a la persona individualmente, sino a todo, o sea, es general, es todo, se afecta a todo totalmente. Y, y creo que una de las cosas que mayor me causó a mí como que curiosidad en el tema de Heinum y su visión de la integridad sexual, de establecer una cultura de integridad donde podamos realmente cada uno de nosotros como individuos sentirnos plenos y no presos de eso, ¿no? Sino tener las herramientas. Entonces, tengo una pregunta, ¿cómo se origina ese proceso de que la persona hable, mira, me está pasando esto, de mostrarse vulnerable, porque no es fácil tú decir las cosas Mm. que te pasan, oye, tengo un problema con esto, ¿no? No es muy común que uno salga diciendo esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas ese proceso de comunicar cómo te sientes, de lo que está pasando, el problema que hay, cómo ese proceso? Bueno, yo creo que hay una importancia en los líderes y en las personas que nos exponemos, ¿no? De ser los primeros vulnerables, ¿verdad? Tendemos a creer que, bueno, si uno está, esto no, tenemos que mostrarnos en perfección, ¿no? Y claro, mantenemos esa idea, ¿no? Y uno no puede, o sea, yo no sabía lo que era vulnerabilidad hasta que vi a alguien ser vulnerable conmigo. ¿Me expliqué? ¿Me explico? Y entonces es como, wow, ¿no? O sea, ver a alguien que pudo ser vulnerable conmigo y contarme, por ejemplo, mi esposo o algún testimonio que escuché. Me acuerdo que el primer testimonio que escuché era de una hermana que había luchado con la masturbación y yo dije, wow. Y ella lo contó con lágrimas y contó diciendo, comparto esto de manera vulnerable porque quiero ayudarlos a ustedes, ¿no? Entonces, creo que alguien tiene que dar ese primer paso de decir, che, mi vida no fue perfecta, ¿no? Hola. Y poder decir, claro, uno recibe eso, ¿no? Yo escuché ese testimonio y dije, wow, es seguro, o sea, es seguro poder compartir, ¿no? Entonces yo creo que como comunidad, como sociedad, primero que nada tenemos que tener ese ambiente de ofrecer seguridad a las personas para que sean vulnerables. Y esto no quiere decir justificación, ¿no? Hay un camino de Okay. justificación que ese es otro tema, ¿no? La sociedad just, se siente más abrazada porque es justificada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo comparto mi problema con pornografía a gente que también consume pornografía, ellos me van a decir, che, todo bien, no pasa nada, obvio, todos hacemos eso, ¿no? O sea, cada tanto es necesario, cosas así, ¿no?
Y eso es justificación, ¿tá? Ok. Y eso no es vulnerabilidad, hay una diferencia entre honestidad, ¿no? Vulnerable, eh, o sea, hay una diferencia entre vulnerabilidad y honestidad, ¿no? Entonces, yo puedo ser honesto sobre esto, mira, esto es lo que me pasa, pero no estoy siendo vulnerable, ¿no? El tema de compartir es decir, no solo estoy haciendo esto, sino cómo me hace sentir, ¿no? Y aceptar, o sea, y ahí requiere eh, de, un pequeño grado de autoconocimiento, de entender cómo me estoy sintiendo, ¿no? En realidad esto me está haciendo sentir horrible, o a pesar de que está bueno en el momento, estoy empezando a ver a las mujeres de manera como si fuesen cosas, ¿no? O estoy empezando a ver a los hombres de manera sexual, o este hábito me está empezando a llenar de pensamientos, ¿no? Yo personalmente me acuerdo que después de estar expuesta a la sociedad y de muchas cosas, tenía estaba, no sé, haciendo mis hábitos religiosos, orando o meditando, y me venían pensamientos sexuales, ¿no? Y era como, te hace sentir horrible, es como que, ¿por qué, no? Y porque te persiguen, todas las cosas que nosotros vemos con los ojos te persiguen a la mente, ¿no? Y, y claro, ese primer paso, como decía, creo que viene de eso, ¿no? De empezar primero, crear un ambiente de seguridad donde nos podamos apoyar mutuamente. Y apoyar mutuamente quiere decir, te entiendo, hay una manera de salir de eso, te amo de todas maneras, ¿no? O sea, no es, no juzgar tampoco, ¿no? Es decir, che, gracias por compartir conmigo, gracias por tu honestidad. Te juro que hay una manera de salir de esto. Podemos hacerlo juntos. ¿Querés que te ayude? ¿Querés que te ayude a compartir conmigo, no? Y crear ese espacio donde nos sentimos, wow, puedo confiar en esta persona, ¿no? Entonces, creo que va de ahí. Y también